¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas ciegamente? ¿Qué pasaría si les dijera que uno de los mayores íconos de la política estadounidense puede haberle dado la espalda a quienes más lo apoyaban? Hoy destaparemos un escándalo que está sacudiendo el corazón de Estados Unidos. Donald Trump traicionó a Texas. Los Texans, que lo han defendido durante tanto tiempo, ahora se enfrentan a una verdad que podría cambiarlo todo. Pero antes de profundizar, piensa conmigo. ¿Cuántas veces has creído en algo para luego descubrir que era un engaño? ¿Cuántas promesas se hacen solo para romperse cuando menos lo esperamos? La verdad puede resultar impactante, pero es necesario contarla. Conectemos los hechos, expongamos los secretos y revelemos el detrás de escena de esta supuesta traición que está enojando a millones de estadounidenses. Y estad atentos, porque a lo largo de este vídeo podrás notar algo que nunca imaginaste. Algo que puede estar repitiéndose no solo en la política, sino también en otros ámbitos de nuestra vida. Ahora, antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Deja tu petición de oración en los comentarios. Este es un espacio de reflexión y sabemos que la oración tiene el poder de transformar vidas. Si estás pasando por un momento difícil, te sientes traicionado o perdido, escribe aquí. Oremos juntos, porque donde dos o más estén reunidos en el nombre de Jesús, Él estará presente. Mateo 18:20. La oración nos fortalece ante la incertidumbre. Nos da discernimiento para ver la verdad en medio de las mentiras y coraje para afrontar los desafíos que se presentan en el camino. Y si algo nos enseña este momento, es que debemos estar preparados espiritualmente, porque no todo es lo que parece. Entonces, antes de continuar con esta impactante revelación, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, para que este mensaje llegue al mayor número de personas posible. Juntos, difundamos la verdad y fortalezcamos nuestra fe. Ahora bien, presta mucha atención a lo que viene a continuación, porque esta historia es más profunda de lo que piensas. Texas siempre ha sido un símbolo de fuerza, independencia y valores conservadores. Un estado que, a lo largo de la historia, se ha levantado contra los intentos de control federal y ha construido su propia identidad basada en el patriotismo, la libertad y una visión de gobierno limitado. Cuando Donald Trump surgió como un líder que prometió devolver a Estados Unidos a su apogeo, los texanos vieron en él a alguien que hablaba su idioma, que entendía sus preocupaciones y que compartía sus principios. El apoyo fue masivo. En 2016, Trump ganó cómodamente el estado. En 2020, a pesar del crecimiento de la oposición, todavía mantuvo a Texas de su lado. Pero ahora algo está cambiando. Texas siempre ha estado en el centro de la política estadounidense, un territorio que históricamente ha marcado tendencias y izado banderas. No fue diferente cuando Trump apareció en la escena política prometiendo restaurar la identidad estadounidense, fortalecer las fronteras e impulsar la economía. Sus palabras resonaron como un eco en los corazones de los texanos, quienes durante décadas se habían sentido marginados por políticos tradicionales que no satisfacían sus necesidades. Texas no quería más políticos de carrera, quería a alguien que fuera directo, alguien que se enfrentara al establishment, alguien que desafiara la narrativa impuesta por los principales medios de comunicación. Trump parecía ser esa persona. Las manifestaciones en Texas fueron emblemáticas. Grandes multitudes, banderas ondeando, familias enteras se reunieron para escuchar a un hombre que prometió luchar por ellos. Habló de la importancia de la segunda enmienda, la libertad de expresión, la necesidad de mantener fuerte la economía y el peligro de una inmigración descontrolada. Texas, un estado con una larga historia de resistencia contra el gobierno central, se identificó profundamente con este mensaje. Para muchos, Trump no era solo un presidente,
Fue un guerrero en medio del caos político, un líder que finalmente dio voz a quienes habían sido ignorados durante tanto tiempo. La relación entre Trump y Texas parecía inquebrantable, pero como toda gran alianza, había debilidades ocultas. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas señales, indicios de que quizás esta relación no era tan sólida como parecía. Algunas decisiones tomadas durante su gobierno comenzaron a generar interrogantes. Si bien su base se mantuvo firme, hubo un sutil crecimiento del malestar entre quienes esperaban más, quienes anhelaban promesas cumplidas sin reservas. Los defensores más acérrimos argumentaron que él seguía siendo la mejor opción, que el juego político requería movimientos estratégicos y que algunas concesiones eran inevitables. Pero para un Estado que valora la lealtad por encima de todo, cualquier desviación del rumbo podría verse como una señal de traición. Y luego llegaron las elecciones de 2020. Texas todavía permaneció del lado de Trump, pero la diferencia de votos se redujo. La señal era clara. Algo se estaba rompiendo. La lealtad absoluta comenzaba a dar paso a la duda. Aún así, muchos creían que regresaría más fuerte, que habría un ajuste de cuentas, que la lucha aún no había terminado. Pero lo que nadie esperaba era que, poco después, una serie de acciones y declaraciones comenzaran a minar irreversiblemente esa confianza. Texas siempre ha estado orgullosa de su independencia, y cuando un líder parece alejarse de los principios que le valieron la confianza de su pueblo, el Estado reacciona. El sentimiento de traición, aunque sea sutil al principio, puede crecer rápidamente hasta volverse irreversible. Lo que estamos viendo ahora podría ser el comienzo de una gran agitación política, donde aquellos que alguna vez defendieron a Trump con uñas y dientes, ahora comienzan a preguntarse, ¿podría ser que fuéramos solo una pieza de un juego más grande? ¿Qué pasó detrás de escena? ¿Qué decisiones se tomaron fuera de los reflectores que pudieron haber comprometido esta alianza? Estas son preguntas que es necesario plantear, porque la política, como la historia, está hecha de ciclos, y lo que hoy puede parecer inquebrantable puede desmoronarse mañana. Texas fue alguna vez el estado que elevó a muchos líderes a la cima, pero también fue el estado que los derrocó cuando se dieron cuenta de que sus promesas no eran más que palabras vacías. Ahora bien, la gran pregunta que todo el mundo debería hacerse es, ¿Trump realmente traicionó a Texas o hay algo más detrás de este cambio de postura? Los acontecimientos venideros pueden revelar mucho más de lo que estamos dispuestos a escuchar. El sentimiento de traición es uno de los más difíciles de ignorar. Cuando alguien en quien confiamos toma decisiones que parecen ir en contra de todo lo prometido, nace un malestar difícil de contener. En Texas, este malestar crece cada día. La pregunta que resuena entre quienes siempre han apoyado a Trump es clara. ¿Realmente le ha dado la espalda al Estado que tanto lo apoyó? ¿O hay algo más profundo detrás de escena? Las señales empezaron a aparecer poco a poco, casi desapercibidas. Inicialmente, cualquier crítica contra Trump fue rápidamente descartada como exageración o desinformación. Pero luego llegaron las primeras decisiones que generaron extrañeza. Algunos cambios de postura, declaraciones ambiguas y, sobre todo, la sensación de que las prioridades estaban cambiando. Texas, que siempre se había enorgullecido de su fuerza e independencia, empezó a preguntarse si no había sido más que un peón más en un juego mucho más grande. ¿Y qué sucede cuando todo un estado comienza a sentirse engañado? La supuesta traición de Trump a Texas no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, casi imperceptible para muchos. Pero ahora, al conectar los puntos, el escenario comienza a vislumbrarse de forma preocupante. Durante su mandato, Trump hizo promesas que resonaron profundamente entre los tejanos. Habló de proteger los valores conservadores, fortalecer la economía, evitar que el gobierno federal interfiera en las decisiones estatales y garantizar la seguridad fronteriza.
Promesas que, para muchos, fueron más que simples palabras. Eran compromisos que definirían el futuro del Estado y de la nación. Pero a medida que pasaron los años, algunas de esas promesas comenzaron a desvanecerse en el aire. Texas, conocida por su vibrante economía y su fuerte identidad, comenzó a enfrentar desafíos inesperados. Sectores clave como la industria del petróleo y el gas, uno de los pilares de la economía de Texas, comenzaron a sufrir impactos que muchos creían que Trump evitaría a cualquier precio. Algunas decisiones políticas que antes parecían alineadas con los intereses de Texas comenzaron a favorecer a otras regiones, dejando al Estado en un segundo plano. Al mismo tiempo, la postura de Trump hacia ciertos aliados políticos y figuras conservadoras dentro de Texas ha generado un malestar creciente. Nombres que antes eran considerados parte de su círculo de confianza comenzaron a ser ignorados o incluso criticados públicamente. El detonante del descontento, sin embargo, provino de algo aún más simbólico: la percepción de que Trump se estaba distanciando de la base que lo eligió. Para muchos texanos no se trataba solo de decisiones políticas o económicas, sino de un principio fundamental: la lealtad. Texas no es un estado que olvide fácilmente. Quienes se ganan su confianza pueden contar con un apoyo inquebrantable, pero quienes la traicionan rara vez reciben una segunda oportunidad. La impresión de que Trump estaba más preocupado por mantener alianzas estratégicas que por cumplir sus promesas empezó a erosionar la lealtad de parte de sus votantes. Las redes sociales se inundaron de acalorados debates. Los perfiles que antes defendían fervientemente a Trump ahora plantean interrogantes. ¿Estaba realmente luchando por los mismos ideales que antes? ¿Texas seguía siendo una prioridad para él? Algunos argumentaron que se necesitaba paciencia, que las decisiones políticas requieren tiempo y estrategia. Otros, sin embargo, vieron los hechos como una clara advertencia de que algo estaba cambiando. Comentarios como "Trump nos usó y ahora nos abandonó" comenzaron a aparecer en foros conservadores. Videos y artículos que analizan sus decisiones más recientes comenzaron a viralizarse, planteando preguntas que antes parecían impensables, y luego vino la reacción del propio Trump. En declaraciones públicas intentó reafirmar su compromiso con Texas, pero sus palabras no parecieron tener el mismo impacto que antes. El tono de certeza que antes definía sus discursos ahora parecía reemplazado por justificaciones y ataques a sus oponentes políticos. Para muchos texanos, la pregunta ya no era lo que dijo, sino lo que hizo y, más importante aún, lo que no hizo. Texas siempre ha sido un estado de acción. No se trata solo de discursos apasionados o promesas vacías. Lo que realmente importa son los resultados. Y cuando estos resultados no aparecen, la paciencia se agota rápidamente. El panorama político comenzó a cambiar de manera sutil, pero significativa. Nuevos líderes conservadores comenzaron a ganar terreno, proponiendo una alternativa a quienes se sentían traicionados. Por primera vez en años, la idea de que Texas pudiera alejarse de Trump comenzó a parecer una posibilidad real. ¿Pero es este cambio permanente? ¿Trump ha perdido definitivamente la confianza de los texanos o todavía hay espacio para la reconciliación? Esa es la pregunta que muchos se hacen ahora mismo. Para quienes creían que su lealtad al Estado era incuestionable, los acontecimientos recientes han despertado dudas que ya no pueden ignorarse. Lo que viene a continuación podría definir no solo el futuro político de Texas, sino también el destino de un movimiento que durante años pareció inquebrantable. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Trump realmente traicionó a Texas o es todo esto solo un gran movimiento político? Escribe aquí en los comentarios la frase "Texas no olvida" si crees que esta situación aún puede cambiar, o "Trump
nos dejó atrás, si crees que esta relación ya está comprometida. Quiero ver qué piensan sobre este giro de los acontecimientos y entender cómo este problema está impactando a cada uno de ustedes. Y por supuesto, si aún no has dejado un me gusta, ahora es el momento. Su apoyo es esencial para que esta discusión llegue a la mayor cantidad de personas posible. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia, porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que crees sobre esta relación. Los texanos son conocidos por su lealtad inquebrantable, pero también por su intolerancia a la traición. Durante años, Trump fue visto como un líder fuerte, alguien que entendía las necesidades del pueblo y estaba dispuesto a luchar contra la élite política de Washington. Pero algo cambió. El sentimiento de frustración creció, no de la noche a la mañana, sino de forma lenta y constante. Al principio, las señales fueron sutiles, una promesa que parecía olvidada, una decisión que beneficiaba a otros estados en detrimento de Texas, una alianza inesperada con figuras que antes habían sido criticadas. Para muchos, Texas siempre ha sido la columna vertebral del conservadurismo en Estados Unidos, un símbolo de resistencia contra las políticas progresistas que amenazan los valores tradicionales. Pero ahora, la impresión es que este pilar ha quedado de lado. La frustración empezó a manifestarse primero en conversaciones privadas, luego en foros y redes sociales, hasta convertirse en un fenómeno imposible de ignorar. Los ciudadanos que antes defendían ferozmente a Trump comenzaron a preguntarse si todavía representaba sus intereses. Lo que más molestó no fue solo la sensación de que se habían incumplido algunas promesas, sino el silencio sobre cuestiones esenciales para el Estado. La crisis en la frontera, por ejemplo, siempre ha sido un motivo de gran preocupación para los tejanos. La promesa de un muro, una política de inmigración estricta y protección contra la entrada incontrolada de inmigrantes ilegales, parecía clara. Pero ahora muchos se preguntan, ¿dónde está esa seguridad prometida? Las acciones ya no coinciden con las palabras y esta desconexión ha alimentado un creciente descontento. La economía de Texas también fue un factor determinante en esta frustración. Texas siempre ha sido un estado de oportunidades, un lugar donde el espíritu emprendedor prospera y donde las grandes industrias, especialmente en el sector energético, siempre han sido valoradas. Pero los últimos años han traído desafíos inesperados. Los pequeños y medianos empresarios, alguna vez optimistas, ahora enfrentan dificultades cada vez mayores. Muchos sienten que las políticas económicas de Trump, que se suponía beneficiarían al Estado, terminaron no teniendo el impacto esperado. Las grandes corporaciones han recibido incentivos, mientras que los trabajadores comunes y corrientes luchan por mantener a flote sus negocios. Los cambios en los precios del petróleo, el impacto de la inflación y la sensación de que el gobierno federal está descuidando los asuntos locales se han convertido en temas recurrentes en las conversaciones políticas. Otro factor que contribuyó a la frustración fue la percepción de que Trump ha dado prioridad a otros estados en la construcción de su nueva estrategia política. En discursos recientes, sus referencias a Texas han disminuido, mientras su atención parece estar centrada en otras regiones clave para una posible futura candidatura. Esto planteó una pregunta incómoda. ¿Texas era solo un trampolín para él? ¿Será que ahora, con una base sólida construida, el Estado ya no es tan relevante para sus planes políticos? Ante esta situación, nuevas voces comenzaron a surgir dentro del propio movimiento conservador. Los líderes locales, que alguna vez estuvieron completamente alineados con Trump, ahora están mostrando signos de independencia. Algunos comenzaron a cuestionar públicamente sus decisiones, mientras que otros ensayaron una nueva narrativa. Texas
puede y debe volverse más fuerte por sí solo, sin depender de líderes nacionales que solo miran al Estado cuando necesitan votos. El sentimiento de frustración no significa necesariamente que Trump haya perdido por completo el apoyo de los texanos, pero creó una fisura peligrosa, un espacio donde las dudas empezaron a surgir. Muchos todavía creen que es la mejor opción, que cualquier alternativa significaría una regresión o el ascenso de fuerzas políticas aún más alejadas de los valores de Texas. Pero la paciencia se está acabando, y si hay algo que los texanos odian es sentirse engañados. Ahora quiero saber, ¿sientes que Trump todavía representa a Texas o crees que se está alejando del estado? Comenta aquí, Texas fuerte, si crees que todavía hay esperanza en esta relación. O, Trump nos ha olvidado, si crees que realmente ha cambiado sus prioridades. 4. Las promesas que no se cumplieron. Toda gran alianza se basa en una base sólida de confianza, y eso es exactamente lo que Trump ha construido con Texas a lo largo de los años. Prometió proteger los intereses del Estado, garantizar la seguridad fronteriza, fortalecer la economía y mantener los valores conservadores en el centro de su política. Pero, ¿cuántas de estas promesas se han cumplido realmente? ¿Y cuántas fueron solo palabras pronunciadas en el fragor de una campaña? Para muchos tejanos, esa pregunta se ha vuelto inevitable. Lo que alguna vez fue una certeza absoluta, ahora está envuelta en dudas, y esto ha llevado a muchos a preguntarse si Trump realmente fue el líder que prometió ser, o si todo fue solo un gran juego político. Una de las mayores promesas hechas a Texas fue fortalecer la seguridad fronteriza. Trump garantizó que protegería al estado de la inmigración ilegal, que reforzaría las patrullas y que el famoso muro en la frontera sur sería una realidad indiscutible. Pero con el paso de los años, la realidad fue muy distinta. El muro no se completó como se esperaba, y la crisis migratoria no solo persistió, sino que en ocasiones empeoró. Para los tejanos que viven en ciudades cercanas a la frontera, este no era un tema lejano o abstracto. Fue algo real que impactó directamente sus vidas y la seguridad de sus comunidades. La promesa de que habría una solución definitiva nunca se materializó como muchos esperaban. En cuanto a la economía, Trump prometió impulsar la industria petrolera y energética de Texas. En un estado donde el petróleo es sinónimo de progreso y estabilidad financiera, esta fue una promesa fundamental. Sin embargo, a pesar de algunas medidas iniciales que beneficiaron al sector, en el largo plazo los efectos no fueron tan positivos como se esperaba. Los empresarios del sector enfrentaron dificultades, y la interferencia del gobierno federal en ciertas áreas dejó un sabor amargo en la boca de muchos inversionistas de Texas. Texas siempre ha sido un estado que valora la libertad económica y la autonomía, pero en muchas ocasiones las políticas nacionales parecen anular los intereses locales. Otro punto sensible fue la lucha contra la influencia de la agenda progresista en las escuelas e instituciones gubernamentales. Trump prometió que protegería los valores tradicionales y evitaría que ganen terreno ideologías contrarias a la base conservadora. Pero esta guerra cultural no se ha ganado. Por el contrario, en muchos sentidos, la presencia de estas agendas no ha hecho más que crecer, dejando a muchos texanos con la sensación de que las promesas hechas no eran más que discursos incendiarios que nunca se convirtieron en acciones concretas. Y entonces surge la gran pregunta: ¿hizo Trump lo que pudo pero enfrentó barreras insuperables? ¿O simplemente no estaba tan comprometido con esas promesas como decía? Para algunos, la respuesta es clara: luchó, pero fue saboteado por el sistema. Para otros, lo que vemos ahora es una prueba de que todo fue solo una gran ilusión. Pero en lo único en lo que todos están de acuerdo es en que Texas no olvida.
Y si hay algo que los tejanos valoran más que las promesas, son los resultados. Ahora quiero saber de ti. Si todavía cree que Trump hizo lo mejor que pudo y fue detenido, comente Trump lo intentó. Pero si cree que podría haber hecho mucho más y fallarle a Texas, comente Texas exige respuestas. Deja tu me gusta y suscríbete para seguir siguiendo esta discusión, porque lo que viene podría cambiarlo todo. Texas siempre ha sido una potencia económica por derecho propio, un estado que ha prosperado independientemente de los altibajos de la política nacional. El petróleo, el gas, la agricultura y el sector tecnológico siempre han garantizado al Estado una economía fuerte, convirtiéndolo en uno de los pilares financieros de Estados Unidos. Cuando Trump apareció en la escena política, prometió reforzar ese poder económico, garantizar que Texas se beneficiara de sus políticas y proteger los intereses de los trabajadores y propietarios de empresas locales. Pero ahora, al recordar los últimos años, la gran pregunta es, ¿se cumplieron estas promesas o Texas se quedó atrás mientras se daba prioridad a otros estados? Al principio, muchos tejanos creían que se enfrentaban a una época dorada. La desregulación impulsada por Trump trajo ventajas a la industria energética y redujo las barreras a los negocios en diversos sectores. El petróleo y el gas, los motores de la economía de Texas, parecían más fuertes que nunca. Sin embargo, esta sensación de estabilidad no duró mucho. Los cambios del mercado, las políticas comerciales controvertidas y los desafíos globales han comenzado a impactar a la industria de maneras inesperadas. Los pequeños y medianos empresarios, que esperaban un entorno económico más favorable, encontraron dificultades que no estaban previstas. Los aranceles comerciales impuestos por Trump fueron uno de los puntos más controvertidos. Aunque fueron presentadas como una medida para proteger la industria estadounidense, muchos agricultores y exportadores de Texas sintieron el efecto contrario. Texas siempre ha tenido una fuerte relación comercial con otros países y los nuevos aranceles han creado dificultades en la exportación de productos esenciales para la economía del estado. Además, las disputas comerciales con China afectaron directamente a sectores como el algodón y la ganadería, pilares fundamentales de la agricultura texana. Mientras algunos argumentaban que estas medidas eran necesarias para fortalecer la economía estadounidense a largo plazo, otros las veían como un golpe a la estabilidad financiera del Estado. Otro factor que generó malestar fue la respuesta de Trump a la crisis energética de Texas en 2021. Durante uno de los momentos más críticos de la historia reciente del Estado, cuando una devastadora ola de frío colapsó la infraestructura energética y dejó a millones sin electricidad, muchos tejanos esperaban una respuesta firme y apoyo incondicional del expresidente. Sin embargo, muchos consideraron que la reacción fue débil e inconexa. Texas está orgulloso de su independencia, pero en tiempos de crisis espera que sus aliados políticos estén a su lado. La falta de acciones más contundentes por parte de Trump en este episodio no pasó desapercibida y aumentó las sospechas de que Texas ya no era su prioridad. Mientras tanto, otros estados recibieron beneficios que Texas esperaba para sí. Los recursos se dirigieron a regiones que antes no eran tan leales a Trump, pero que se volvieron estratégicas para sus futuros intereses políticos. Esto planteó una pregunta importante. ¿Será que Texas fue solo un trampolín para su ascenso y ahora su atención se centra en otros lugares donde necesita ganar votos? Para los texanos, que siempre creyeron que Trump era uno de los suyos, este cambio de postura fue difícil de aceptar. Ahora, la economía de Texas enfrenta desafíos que muchos creían que no vería bajo el liderazgo de Trump. El costo de vida ha aumentado. A las empresas les resulta difícil seguir siendo competitivas y el impacto de las políticas federales, que alguna vez parecieron beneficiosas, han comenzado a convertirse en una carga.
Aquellos que antes defendían ciegamente cada decisión de Trump, ahora comienzan a preguntarse si todo fue solo un gran juego político, donde Texas sirvió como un actor clave para lograr objetivos a largo plazo que no incluían al Estado. Ante todo esto surge la gran pregunta: ¿Trump realmente fortaleció la economía de Texas o simplemente usó el Estado mientras le convenía? Deje su comentario con la frase «Texas merece algo mejor» si cree que el Estado ha quedado fuera, o Trump hizo lo mejor que pudo si cree que cumplió lo que prometió. La seguridad fronteriza siempre ha sido uno de los temas más delicados para Texas. Un estado que comparte miles de kilómetros de frontera con México y que a lo largo de décadas ha enfrentado los desafíos de la inmigración ilegal, el narcotráfico y los crímenes transnacionales. Trump surgió como el líder que prometió resolver este problema de una vez por todas. Su discurso fue claro: se construirá el muro, se detendrá la inmigración ilegal y Texas volverá a ser segura. Pero ahora, mirando la realidad, la pregunta que hay que hacerse es: ¿qué se entregó realmente? La promesa de un muro impenetrable fue una de las características distintivas de la campaña de Trump. Aseguró que la estructura cambiaría las reglas del juego, un símbolo de soberanía y protección para los estadounidenses, especialmente aquellos que viven en estados fronterizos como Texas. Y de hecho, algunas partes del muro se construyeron, pero no en la escala y velocidad que muchos esperaban. Se reorientaron los recursos, los proyectos quedaron inconclusos y en muchas áreas las barreras existentes no se reforzaron como se había prometido. El problema de la inmigración ilegal persistió y muchos tejanos comenzaron a darse cuenta de que, a pesar de las fuertes palabras, la realidad era muy diferente. Además, la política de tolerancia cero, que inicialmente parecía una medida dura pero eficaz, acabó generando repercusiones inesperadas. El gobierno enfrentó dificultades para hacer frente a la alta demanda en los centros de detención y la presión de los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos llevó a una serie de concesiones que muchos conservadores consideraron una debilidad. Texas, que siempre ha sido un estado con una postura firme en materia de inmigración, comenzó a cuestionarse si Trump realmente estaba dispuesto a llegar hasta el final en esta lucha, o si simplemente estaba usando el tema como un recurso electoral. La situación se vio agravada aún más por la postura ambigua de Trump hacia el gobierno de Texas. En momentos críticos, cuando la administración estatal necesitaba apoyo, las respuestas no fueron tan rápidas ni efectivas como se esperaba. Muchos tejanos vieron esto como una señal de que, a pesar de la fuerte retórica, la seguridad fronteriza no era una prioridad tan incuestionable como parecía. Mientras tanto, los desafíos en la frontera continuaron creciendo. El aumento de la delincuencia, los sistemas de seguridad tensos y la falta de una estrategia clara para frenar la inmigración ilegal han dejado a muchos tejanos frustrados. Ciudades enteras cerca de la frontera continuaron enfrentando los mismos viejos problemas, sin una solución definitiva a la vista. Lo que antes se consideraba un compromiso inquebrantable, ahora parece una promesa vacía. Y la confianza que muchos tenían en Trump ha comenzado a desmoronarse. Texas siempre ha sido un estado que valora más la acción que las palabras. Si hay algo que los tejanos no pueden tolerar, es la sensación de que han sido engañados. Ahora muchos se preguntan, ¿Trump realmente no logró asegurar la frontera o hizo lo que pudo, pero fue detenido por fuerzas externas? Si crees que podría haber hecho más, comenta frontera abandonada. Pero si cree que fue saboteado y trató de cumplir su promesa, escriba Trump lo intentó pero no lo dejaron. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir siguiendo este análisis en profundidad del rumbo de Texas y Trump. Los siguientes temas revelarán verdades aún más ocultas que podrían cambiar su perspectiva sobre todo esto. Texas
siempre ha sido un estado clave para la trayectoria política de Trump. Desde el principio, su base de apoyo más leal estuvo ahí, garantizándole importantes victorias y sosteniendo su popularidad incluso en tiempos de crisis. Pero, en los últimos tiempos, algo ha cambiado. Las palabras de Trump comenzaron a sonar diferentes. Sus declaraciones se volvieron más ambiguas y por momentos incluso despectivas hacia Texas. ¿Qué pasó para que el expresidente, antes tan vinculado con el Estado, comenzara a adoptar un tono que causó malestar entre sus aliados? Las primeras declaraciones polémicas surgieron de forma sutil, casi imperceptible para muchos. En discursos y entrevistas, Trump comenzó a mencionar a Texas de manera diferente, dejando de lado su inquebrantable admiración por una postura más distante. Hizo comentarios que sugerían que el Estado no era tan seguro electoralmente como antes, implicando que tal vez los tejanos estaban comenzando a cuestionar su liderazgo. Estas declaraciones generaron malestar, pues indicaron que él mismo percibía un debilitamiento de su base, algo que nunca había admitido públicamente. Pero lo que realmente generó una ola de indignación fueron unas declaraciones en eventos a puerta cerrada, donde Trump supuestamente insinuó que los texanos estaban siendo ingratos al cuestionar algunas de sus decisiones. En una ocasión mencionó que había hecho más por Texas que cualquier otro presidente en la historia reciente y que cualquier crítica hacia él era injusta. El problema: a los texanos no les gusta que los traten como si le debieran lealtad ciega a un político. La relación con Trump siempre ha sido de apoyo mutuo, no de sumisión. La idea de que se les estuviera responsabilizando por un apoyo incuestionable generó un profundo malestar. Otra polémica surgió cuando Trump minimizó los problemas que enfrenta el Estado en algunos momentos de crisis. Durante el apagón masivo que afectó a millones de tejanos, su respuesta se consideró débil y sus declaraciones sugirieron que la responsabilidad recaía más en las autoridades locales que en la necesidad de una acción federal coordinada. Para muchos, fue una señal clara de que Trump ya no consideraba a Texas con la misma prioridad que antes. El impacto de estas declaraciones fue inmediato. Los líderes conservadores comenzaron a expresar públicamente su preocupación, algo impensable hace apenas unos años. Figuras que anteriormente defendieron a Trump con uñas y dientes comenzaron a adoptar un tono más cauteloso. Texas siempre había sido un estado de orgullo e independencia, y la idea de que alguien que antes los había considerado aliados incondicionales los trataba con desprecio era difícil de aceptar. Ahora la pregunta sigue siendo: ¿estas declaraciones fueron solo deslices o son parte de un cambio mayor en la relación de Trump con Texas? ¿Sigue viendo al Estado como un aliado estratégico o ahora está buscando nuevas bases de apoyo en otros lugares? Si cree que Trump realmente devaluó a Texas con sus palabras, comente "respete a Texas". Pero si crees que todo esto fue sacado de contexto y él sigue siendo leal al Estado, escribe: Trump sigue siendo nuestro. Si hay algo que Texas nunca ha tenido miedo de hacer, es adoptar una postura contra cualquiera que amenace sus intereses, sin importar quiénes sean. Y ahora, con el creciente sentimiento de frustración hacia Trump, los líderes texanos han comenzado a hablar con más claridad. Durante años, los políticos conservadores del estado estuvieron completamente alineados con el expresidente, pero recientemente comenzaron a aparecer signos de ruptura. La pregunta que queda es: ¿está Texas preparado para emprender un nuevo camino sin Trump? Algunos de los nombres más importantes de la escena política de Texas han comenzado a adoptar un tono más independiente. Aunque muchos todavía defienden las políticas de Trump, hay un claro intento de distanciarse en determinados momentos. El gobernador, los senadores y los representantes de Texas que anteriormente evitaban cualquier crítica al expresidente, ahora se muestran dispuestos a cuestionar algunas de sus decisiones.
Este movimiento se puede interpretar de dos maneras. O los líderes de Texas se han dado cuenta de que la relación con Trump ya no es tan beneficiosa, o se están preparando para un escenario en el que Texas pueda necesitar un nuevo líder conservador que represente sus intereses. Una de las áreas donde esta brecha fue más evidente fue en el tema de la seguridad fronteriza. Muchos políticos de Texas han comenzado a enfatizar que el Estado necesita tomar sus propias medidas para resolver la crisis migratoria, sin depender exclusivamente del gobierno federal. Esto, en sí mismo, representa un alejamiento de la postura anterior, cuando Trump era visto como la única solución a este problema. Ahora, Texas parece más inclinado a actuar por su cuenta, sin esperar promesas que tal vez nunca se cumplan. Además, los líderes empresariales y los partidarios conservadores influyentes comenzaron a buscar alternativas. Figuras que antes estaban totalmente comprometidas con Trump, ahora están discutiendo otras posibilidades para el futuro político del Estado. ¿Podría surgir un nuevo nombre para liderar el movimiento conservador en Texas? ¿Puede el Estado avanzar hacia la independencia política sin estar atado a un único líder nacional? Si algo es seguro, es que Texas no acepta ser tratado como una pieza desechable en el tablero político. Si los líderes estatales se están distanciando de Trump, eso significa que la base de votantes también puede estar reconsiderando su posición. ¿Pero es este cambio permanente? Si cree que Texas necesita tomar un nuevo camino, comente Texas independiente. Pero si cree que la lealtad a Trump sigue siendo esencial, escriba Trump sigue siendo el líder. A medida que se intensifica el debate sobre la relación entre Trump y Texas, es necesario considerar un factor crucial: la influencia de los medios de comunicación en la construcción de esta crisis. Después de todo, ¿hasta qué punto es real esta supuesta traición y hasta qué punto es una narrativa creada para dividir a la base conservadora? Los medios tradicionales siempre han tenido una postura hostil hacia Trump y ahora muchos medios parecen interesados en explotar cualquier señal de debilitamiento para amplificar la crisis. La pregunta es, ¿se limitan a informar de los hechos o intentan manipular a la opinión pública en su contra? En los últimos años hemos visto repetidamente cómo la prensa ha buscado cualquier oportunidad para socavar a Trump. Los pequeños desacuerdos dentro del movimiento conservador se amplificaron, creando la impresión de un colapso inminente. Y ahora, la misma estrategia parece estar siendo utilizada hacia Texas. Titulares sensacionalistas, informes que solo resaltan los puntos negativos y omiten los logros. Todo ello contribuye a crear un escenario en el que crece la desconfianza, pero, al mismo tiempo, no podemos ignorar que algunos de los problemas planteados son legítimos. La crisis en la frontera es real. La economía de Texas enfrenta desafíos. Las controvertidas declaraciones de Trump no fueron inventadas. Entonces, ¿dónde está la línea entre los hechos y la manipulación? El gran peligro es permitir que esta división interna sea utilizada como arma por aquellos que siempre han querido ver debilitado al movimiento conservador. La realidad es que los medios no actúan solo como observadores, sino como participantes activos en la creación de la narrativa política. Depende del pueblo de Texas decidir qué es verdad y qué es distorsión. Si hay que criticar a Trump, deben venir de quienes realmente quieren lo mejor para Texas, y no de periodistas que siempre han trabajado en su contra. ¿Y cree que los medios están manipulando esta narrativa para dividir a los conservadores? Si es así, comenta, medios mentirosos. Pero si crees que esta crisis es legítima y no solo un juego de prensa, escribe, hay que decir la verdad. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana, porque el próximo capítulo de esta historia podría cambiar todo lo que crees sobre el futuro político de Texas.
Texas siempre ha sido un estado donde la voz del pueblo tiene un peso enorme y, en los últimos años, las redes sociales se han convertido en el principal escenario de debates políticos. Lo que alguna vez se decidió en reuniones y mítines cerrados ahora toma forma en publicaciones virales, videos explosivos y hashtags que dominan el panorama digital. Y así es exactamente como la frustración de los tejanos con Trump comenzó a adquirir proporciones gigantescas. El sentimiento de traición, que alguna vez circuló solo entre pequeños grupos conservadores, ahora está en todas partes, alimentado por millones de publicaciones y acaloradas discusiones. Pero, ¿qué tan real es esta revuelta? ¿Refleja el pensamiento de la mayoría de los texanos o estamos ante un fenómeno amplificado por las redes? Todo empezó con algunas publicaciones aisladas. Pequeños influencers y perfiles políticos locales comenzaron a cuestionar públicamente algunas de las decisiones de Trump, especialmente en materia de economía y seguridad fronteriza. Al principio, estas críticas fueron rápidamente refutadas por los partidarios más leales, quienes afirmaron que todo era parte de una estrategia política más amplia. Pero a medida que surgió más información y más promesas parecían incumplidas, las críticas comenzaron a ganar fuerza. De repente, hashtags como Texas merece más y Trump nos olvidamos comenzó a aparecer con frecuencia, siendo utilizado incluso por perfiles que anteriormente defendían con fervor al expresidente. El impacto fue inmediato. Las grandes páginas conservadoras que siempre han apoyado a Trump comenzaron a enfrentar divisiones internas. Mientras algunos insistían en que seguía siendo el mejor líder de Texas, otros pidieron una reevaluación de la lealtad incondicional al expresidente. Figuras influyentes del Estado, incluidos políticos y empresarios, comenzaron a adoptar una postura. Algunos defendieron a Trump y dijeron que las críticas eran injustas, mientras que otros dijeron que era hora de buscar nuevos caminos. Y entonces, lo que antes era solo un murmullo, se convirtió en una auténtica guerra digital. Comenzaron a viralizarse vídeos que analizaban los discursos de Trump y comparaban sus promesas con la realidad. Algunos señalaron contradicciones, destacando momentos en los que el expresidente parecía minimizar los problemas de Texas. Otros argumentaron que seguía siendo la única opción viable contra las fuerzas progresistas que intentaban debilitar al Estado. El debate se volvió tan intenso que incluso los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir la división entre los conservadores de Texas. Pero las redes sociales son un campo minado. Así como pueden exponer verdades, también pueden manipularse para crear narrativas falsas. ¿Este levantamiento digital representa a la mayoría de los texanos o es simplemente una minoría ruidosa que intenta influir en la opinión pública? Los algoritmos favorecen el contenido controvertido y esto puede hacer que una crisis parezca más grande de lo que realmente es. La gran pregunta ahora es, ¿este levantamiento virtual se traducirá en cambios reales en el panorama político de Texas? Si cree que la indignación en las redes sociales representa un sentimiento legítimo de la mayoría de los tejanos, comente, Texas despertó. Pero si crees que todo esto está siendo exagerado y manipulado, escribe, los medios quieren dividirnos. Incluso frente a toda esta indignación, existe todavía un camino para que Trump recupere la confianza de los texanos. ¿Será que sus recientes declaraciones fueron solo errores estratégicos y que con las medidas correctas podrá volver a ser más fuerte en el Estado? ¿O esta crisis ha llegado a un punto irreversible en el que los texanos están dispuestos a embarcarse en un nuevo camino político sin él? La historia nos muestra que, en política, todo puede cambiar rápidamente. Los líderes que parecen debilitados pueden cambiar las cosas con un solo movimiento bien calculado.
En el caso de Trump, todavía cuenta con un fuerte apoyo dentro de Texas. A pesar de las críticas, muchos texanos siguen viéndolo como la única barrera contra el avance de la agenda progresista y el aumento del control del gobierno federal. Pero la pregunta es, ¿está dispuesto a corregir el rumbo y escuchar las advertencias provenientes de su base más fiel? Para que Trump recupere la confianza de Texas, necesitaría tomar algunas medidas urgentes. Primero, tendría que reconocer sus errores y demostrar que todavía le importa el Estado. Esto significa adoptar una postura clara sobre las preocupaciones de los texanos, como la crisis fronteriza, la economía y la independencia política del Estado. Además, necesitaría volver a conectarse con los líderes conservadores locales, muchos de los cuales han comenzado a distanciarse en los últimos meses. Texas no quiere ser tratado como cualquier otro estado. Exige respeto, reconocimiento y un compromiso real con sus necesidades. Otro punto crucial sería un cambio en la forma en que Trump se comunica con los texanos. En los últimos meses, sus declaraciones han sido ambiguas y en ocasiones incluso distantes. Si realmente quiere recuperar Texas, necesita volver a hablar directamente con la gente, sin andarse con rodeos ni discursos ensayados. Necesita recordarles a los texans por qué confiaron en él en primer lugar. ¿Pero es esto todavía posible? ¿Será que, incluso con todos los errores y controversias, los texanos todavía están dispuestos a darle a Trump otra oportunidad? ¿O esta crisis ya ha llegado a un punto de no retorno? Si cree que Trump aún puede recuperar la confianza de Texas, comente: Trump todavía tiene una oportunidad. Pero si crees que es demasiado tarde, escribe: Texas lo hace solo. Deje su me gusta y suscríbase al canal para continuar siguiendo este análisis en profundidad, porque los próximos temas podrían revelar verdades aún más impactantes sobre este cambio en la política de Texas. La pregunta que está en el aire y que pocos se atreven a responder directamente es: ¿puede Texas realmente abandonar a Trump en las próximas elecciones? Durante años, la respuesta pareció ser un rotundo no. Después de todo, el Estado siempre ha sido uno de los pilares del conservadurismo estadounidense y uno de los mayores bastiones de apoyo al expresidente. Pero, ante la creciente insatisfacción, están empezando a aparecer señales de un posible cambio. La pregunta no es solo si Trump todavía tiene apoyo en Texas, sino si ese apoyo es lo suficientemente fuerte como para soportar la frustración que sienten muchos tejanos. Para comprender este posible giro, debemos observar lo que sucede detrás de escena en la política de Texas. Por primera vez en años, grandes nombres del Partido Republicano dentro del estado comenzaron a distanciarse sutilmente de Trump. Lo que alguna vez fue una defensa incondicional, ahora da paso a discursos más cautelosos. Los líderes conservadores, que antes hacían la vista gorda ante cualquier crítica al expresidente, ahora están considerando nuevas alternativas. ¿La razón? Muchos creen que la imagen de Trump puede estar convirtiéndose en un lastre para el futuro del partido. Y Texas, como estado con gran influencia política, no quiere quedarse atrás si surge un nuevo liderazgo. Texas es conocido por su pragmatismo. A diferencia de otros estados que siguen a los líderes por pura lealtad partidista, los texanos tienden a apoyar a quienes obtienen resultados, y eso es exactamente lo que podría estar cambiando la ecuación. El descontento con las políticas de Trump en materia de economía, inmigración y su propio trato hacia Texas está llevando a muchos a repensar si realmente es la mejor opción para el futuro. Esto no significa necesariamente que los texanos votarán por los demócratas, sino más bien que pueden estar buscando otro liderazgo conservador, alguien que represente mejor sus intereses. Otro factor preocupante para Trump es el crecimiento de nuevos líderes republicanos que empiezan a ganar terreno dentro del estado.
Figuras como Ron DeSantis, gobernador de Florida, se han vuelto cada vez más populares entre los conservadores de Texas. Si Trump pierde fuerza, Texas puede fácilmente trasladar su apoyo a otro candidato republicano que lleve la misma agenda conservadora, pero sin el desgaste político que Trump ha acumulado en los últimos años. Encuestas recientes muestran que, si bien Trump todavía tiene apoyo en Texas, ese número ya no es tan abrumador como antes. Si bien en 2020 ganó el estado con relativa facilidad, hay indicios de que su margen de ventaja podría disminuir drásticamente si surge un nuevo candidato fuerte dentro del partido. Esto significa que, por primera vez en años, la disputa dentro del propio campo conservador puede ser más feroz de lo que se imaginaba anteriormente. Pero, ¿están realmente los tejanos dispuestos a abandonar a Trump? ¿O al final, la insatisfacción actual no será suficiente para derribar la lealtad construida a lo largo de los años? Texas siempre ha tenido un espíritu de independencia. Y si hay algo que los texanos no pueden aceptar, es la sensación de que han sido utilizados simplemente como una herramienta política. Si la percepción de que Trump los traicionó se fortalece, el Estado puede pasar página y buscar un nuevo liderazgo. La gran pregunta ahora es, ¿Texas todavía pertenece a Trump o podría perder su control sobre el Estado? Si crees que todavía tiene el control, comenta el Texas de Trump. Pero si crees que el Estado puede seguir un nuevo camino, escribe Texas quiere un nuevo líder. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, porque en los próximos vídeos profundizaremos aún más en este posible giro político que podría cambiar el futuro de Texas y Estados Unidos. Si has llegado hasta aquí, significa que este mensaje de alguna manera te ha tocado el corazón y te ha hecho reflexionar sobre todo lo que está pasando. Este vídeo no fue solo un análisis político, sino un viaje de descubrimiento, cuestionamiento y, sobre todo, búsqueda de la verdad. En tiempos de tanta confusión e incertidumbre, debemos estar más atentos que nunca a lo que tenemos delante. Ahora queremos saber cómo le impactó este mensaje. Comenta abajo, sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo esta palabra habló a tu corazón. ¿Qué te llamó más la atención? ¿Cuál fue el momento que te hizo ver algo que quizás antes estaba oculto? Su participación es esencial, ya que este canal no es solo un espacio de información, sino una comunidad de personas que buscan conocimiento, visión y dirección. Y no te detengas aquí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que desafíe el pensamiento y fortalezca la fe. Activa la campanita para no perderte ninguna nueva revelación. Y si este mensaje tuvo sentido para ti, deja tu me gusta para ayudarnos a llevar esta verdad a aún más personas. Y por último, pero no menos importante, continúa tu viaje viendo el siguiente video que ya está en la pantalla final. Hay mucho más por revelar y no querrás perderte lo que viene a continuación. Que Dios bendiga poderosamente tu vida y te guíe en cada paso. Me gustaría ofrecer una perspectiva bíblica sobre el tema. ¿Está el cristianismo bajo amenaza en América? Nos acercamos a un tiempo en que los cristianos serán silenciados. Un hombre parece pensar que sí. Recientemente leí en algún lugar que el espíritu del anticristo ha sido soltado en la tierra, y su sede parece estar en América. Pero antes de continuar, permítanme recordarles esto. El Dios de la Biblia es fiel a quienes confían en Él, así que no hay razón para temer. Jesucristo regresará pronto, por lo que toda la locura que está ocurriendo en el mundo es solo una confirmación de lo que ya sabemos. Para el cristiano atento y perspicaz, hay 3 cosas que habrán notado este año. La persecución está aquí y empeorará. La Biblia lo dice, Jesús nos advirtió sobre ello, y organizaciones como Open Doors y The Voice of the Martyrs están documentando cuán real es.
El mundo está listo para la aparición del anticristo. Muchas cosas hoy en día son antidios, anticristianismo y anticristo. Es como si se estuviera preparando el terreno para que el hombre de pecado, el inicuo, haga su gran entrada en el escenario mundial. Estamos viendo cómo se difuminan las líneas de la moralidad, del bien y del mal. Esto me indica que la guerra espiritual entre las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas del bien se ha intensificado. Imagina a un padre yendo a trabajar un día y siendo informado de que no puede ser pagado a menos que tenga la marca de la bestia. Imagina a una madre que acaba de dar a luz siendo informada de que no puede pagar la fórmula para su bebé a menos que tenga la marca. En este video quiero mostrarles que habrá más personas que aceptarán la marca de la bestia que aquellas que la rechazarán. A todos les gusta pensar que si se les diera la opción de jurar lealtad al anticristo o rechazarlo y perder la vida, muchos asumirían que rechazarían la marca de la bestia. Pero, ¿qué sucede cuando el anticristo crea un sistema en el que no puedes poseer una casa sin la marca? No puedes ir al supermercado y comprar nada sin la marca. No puedes viajar en coche o en transporte público sin la marca. Es en ese momento cuando la gente sentirá la presión de jurar lealtad al hombre de pecado. Pero antes de profundizar más, quiero comenzar recordándoles 2 versículos de la Biblia que respaldan todo lo que voy a decir hoy. El primero es Mateo 7, 13, 14, que dice: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Nótese cómo la Biblia dice: muchos entran por el camino ancho, lo que significa que la mayoría elegirá el camino ancho. El segundo versículo es Mateo 7, 21, 23, que dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Nótese cómo la Biblia dice muchos una vez más, lo que significa que la mayoría dirá: Señor, Señor. Pero Jesús responderá diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces, 2 veces en la Biblia se nos dice que la mayoría elegirá el mal o terminará en la condenación eterna. Y con este entendimiento, hablemos sobre la marca de la bestia. Según la Biblia, llegará un momento en que el anticristo establecerá un régimen global que impondrá un sistema en el que todos, tanto grandes como pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en su mano derecha o en su frente como señal de lealtad a la bestia. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender. Esta marca será el nombre de la bestia o el número de su nombre. No sabemos si la marca será un chip físico implantado bajo la piel, algo digital o un código de barras que las personas tendrán que aceptar. Lo que sí sabemos es que muchas personas aceptarán la marca porque el anticristo hará que sea muy difícil vivir sin ella. Imagina estos escenarios. Todas las grandes instituciones del mundo, como bancos y hospitales, exigen la marca para pagar tus facturas médicas o realizar cualquier transacción bancaria. Imagínate que te dicen que solo puedes pagar tu hipoteca o tu alquiler si tienes la marca. ¿Qué harías? Solo imagina la presión para hacer tus compras, comprar alimentos o conseguir cualquier necesidad básica. Antes de poder comprar algo, tendrás que mostrar una marca específica. Las personas que no se sometan al anticristo serán aisladas y apartadas de las necesidades de la vida. La mayoría de las personas encontrarán estas presiones demasiado fuertes y venderán sus almas al diablo.
Aquí hay un par de teorías sobre cómo el anticristo difundirá su mensaje. Engaño. Una teoría es que habrá un colapso económico que destruirá los sistemas financieros mundiales, permitiendo que el anticristo tome el escenario central y parezca tener todas las respuestas. Una de esas respuestas será su marca. Apocalipsis 13, 16, 17 dice que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca y nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Es probable que el anticristo convenza a las masas de aceptar esta marca diciendo que este nuevo sistema financiero global es necesario para que la sociedad funcione de manera segura y eficiente. Pero esto es una mentira, porque en realidad no hay elección. Es una dictadura. El mensaje será atractivo, pero en el fondo no hay alternativa. Es cumplir o sufrir. Lealtad forzada. Sabemos que el anticristo se opone a Jesucristo y odia las cosas de Dios. Para los creyentes que rechacen la marca, serán perseguidos y maltratados. Daniel 7:25 dice que el anticristo hablará palabras arrogantes contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el anticristo esté en el poder, la persecución contra los cristianos alcanzará su punto máximo. Creo que activamente cazará a los cristianos y estará en una misión para perseguir a cualquiera que se niegue a aceptar su marca y mantenga la fe en Jesucristo. La Biblia describe de manera muy vívida cuán severa será la persecución. Apocalipsis 24 dice: «Vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el poder de juzgar, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años». Hay un precio que pagar por rechazar la marca de la bestia, y para muchas personas ese precio será demasiado alto y elegirán la marca de la bestia para volver a la comodidad de sus vidas diarias. Entonces, aquí hay algunos puntos clave sobre el anticristo. Es un hombre con un carisma engañoso. Imaginen a un líder carismático que cautiva a las multitudes con elocuencia y encanto, pero que en realidad está motivado por una fuerza diabólica y demoníaca. En 1 Juan 2:18, el apóstol Juan habla de los anticristos que vienen con engaño. Al igual que los líderes carismáticos pueden influir en la opinión pública, es probable que el anticristo posea un encanto magnético que lo haga atractivo para muchos. La historia nos ha mostrado líderes que, a través del carisma y el encanto, ganaron una enorme influencia y llevaron a las personas por caminos destructivos. En segundo lugar, cuando hablamos del anticristo, hablamos del espíritu del engaño. Piensa en un ilusionista maestro que puede hacer que lo imposible parezca real. En 2 Tesalonicenses 2:9-10, Pablo advierte sobre los falsos milagros, señales y prodigios del anticristo usados para engañar. Al igual que los ilusionistas crean ilusiones convincentes, el anticristo usará el engaño. A gran escala, el anticristo realizará señales y prodigios para engañar a la gente. Los magos e ilusionistas pueden crear hazañas asombrosas que parecen sobrenaturales, de manera similar a los signos y prodigios engañosos asociados con el anticristo. En tercer lugar, el anticristo será exactamente lo que su nombre indica: anticristo. Estará en seria y agresiva oposición a Jesucristo. El término anticristo se refiere a alguien que se opone a Cristo. En 1 Juan 2:22 está escrito: ¿Quién es el mentiroso? Es quien niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. El anticristo se opondrá activamente y negará la divinidad de Jesucristo. Pero mi punto final es que el anticristo será derrotado.
Imaginen a un conquistador que eventualmente es derrotado y derrocado. En Apocalipsis 19:20 leemos sobre el destino final del anticristo. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que había realizado las señales en su nombre. Con estas señales había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia y adorado su imagen. El anticristo puede tener una temporada de aparente éxito, pero su destino final es la derrota y el juicio. El diablo es una amenaza, pero Jesucristo es todopoderoso y ya ha derrotado a Satanás. El anticristo puede tener algo de poder en esta tierra, pero Jesucristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. El mal puede parecer estar en todas partes, pero el Espíritu Santo te fortalecerá donde quiera que estés. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Si tú y yo podemos mantener nuestros ojos enfocados en Jesucristo, si podemos mantener nuestros corazones saturados con el Evangelio de Jesucristo y nuestras mentes fijas en la palabra de Dios, entonces no importa lo que haga el enemigo o cuánto poder tenga en este mundo, porque en el Señor puedes vencer cada flecha enviada por el enemigo. Con Dios de tu lado, tú y yo no tenemos nada que temer. Mientras el mundo puede elegir seguir a la bestia o ser guiado por el espíritu del anticristo, aquellos que permanecen en Jesucristo, siendo guiados por el espíritu de la verdad, son las personas que serán salvadas. Déjame decirte cuál creo que es uno de los mayores problemas que tenemos como creyentes. El mayor obstáculo que enfrentamos en nuestras vidas se puede encontrar en Oseas 4:6, que dice: «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Ahora, eso es una declaración profunda. La falta de conocimiento lleva a la destrucción, pero falta de conocimiento ¿sobre qué? Creo que la Biblia aquí habla de una falta de conocimiento sobre quién es realmente Dios, una falta de conocimiento sobre la palabra de Dios y las cosas de Dios. No tener conocimiento en estas áreas significa que no puedes discernir a Dios de un diablo engañoso. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12 que el diablo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron con él. Apocalipsis 12:7 habla de una guerra que estalló en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, el diablo, y dice: el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Ahora olvidamos esa parte. El diablo se rebeló con sus ángeles. Aquí es donde necesitamos conocimiento. Si 1/3 de los ángeles fueron expulsados del cielo, ¿qué crees que hacen? Y recordemos que estos ángeles tenían un papel en el cielo. Por ejemplo, mira a Miguel, el ángel de la guerra, mira a Gabriel, el mensajero, y Lucifer, cuando estaba en el cielo, era el principal músico. Pero si el diablo fue expulsado del cielo con otros ángeles, ángeles que tenían roles, responsabilidades y funciones en el cielo, entonces la palabra de Dios es absoluta en su precisión, cuando dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en lugares altos. Estos ángeles caídos tienen rangos, son jerarquías demoníacas y espíritus territoriales. Es por eso que, como hijos de Dios, no debemos jugar con la guerra espiritual. Necesitamos aplicar el conocimiento que está en la palabra de Dios, que nos dice: ponte toda la armadura de Dios para que puedas resistir las artimañas del diablo. A nuestro alrededor hay noticias, y muchas de ellas son malas. Solo mira cualquier gran medio de noticias. ¿Qué hay en su boletín hoy? Probablemente un incidente trágico, un ataque desafortunado, un informe sobre una amenaza de guerra de un país a otro, o una cobertura del último desastre natural que ha dejado a personas sin hogar.
Muchas de las noticias que consumimos son malas noticias. Muy rara vez las noticias de tendencia son algo alentador. Pero hay otra manera de abordar las noticias, una forma equilibrada, la forma que Jesús nos mostró. Él les dijo a sus discípulos cómo manejar las noticias, y su conversación sobre esto se informa en los 3 evangelios sinópticos. Tomemos el informe de Mateo en los capítulos 24 y 25. Jesús da una visión general de las noticias. Dijo que la historia tendrá un final. Todos estos eventos en las noticias de televisión están llegando a un punto final, un fin que Dios ha establecido. Esta es la visión general de las noticias. Dios es el Señor, firmemente en el trono, y ha dispuesto que este mundo nuestro termine cuando Él lo decida. No sabemos cuándo será. Jesús dijo que solo el Padre conoce el tiempo. Ahora está claro que Jesús un día aparecerá en poder y gran gloria. De hecho, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así que esta es la visión general. La tierra se dirige hacia un final maravilloso que Dios ha diseñado y dispuesto. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre los signos del fin de los tiempos, básicamente les dijo que el mundo se dirige hacia una dirección donde muchos de los titulares de noticias no serán buenos. Escucharemos muchas cosas. Dijo que oiremos sobre guerras que se luchan en lugares distantes. Habrá rumores de guerra, noticias de naciones en conflicto y discutiendo, informes de hambrunas y terremotos, y así sucesivamente. Mezclado con esto, también habrá buenas noticias. Por ejemplo, dijo que el Evangelio será predicado a todas las naciones, y eso ciertamente es una buena noticia. También dijo que oiremos estas cosas. En otras palabras, Jesús esperaba que viviéramos en un entorno de noticias, rodeados de noticias, muchas de ellas malas. Luego dijo: no se alarmen, tales cosas deben suceder. ¿Podrían ser estas las cosas que vemos en nuestro feed de redes sociales y en las noticias de televisión? Jesús nos dijo que esperáramos un flujo regular de malas noticias. Estará con nosotros hasta que llegue el fin. Luego dijo: cuando vean todas estas cosas, la mala noticia, sabrán que el fin está cerca, a las puertas. Pero espera, podrías estar pensando, Jesús dijo que no podemos saber cuándo llegará el fin. Pero luego dice que cuando ciertas cosas sucedan, el fin estará cerca. Aquí es donde entra Mateo 24:42, porque la Biblia dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Otras traducciones dicen: vigilen, estén preparados. No sabemos la fecha y la hora exacta en que sucederá el fin, pero podemos estar listos para recibirlo vigilando y estando preparados. Este es el equilibrio. Así es como Jesús nos anima a procesar y juzgar el torrente de noticias que inunda nuestras vidas. No se alarmen, vigilen, estén preparados. Hay una visión general. Veamos cómo funciona esto en la práctica. Toma las influencias malignas. Están ahí y se están fortaleciendo, ¿verdad? Vemos mucho de esto en las noticias. Los estándares malvados y pecaminosos se han vuelto muy comunes a nuestro alrededor, todo el tiempo. Las redes sociales y los medios de comunicación nos alimentan con noticias sobre actitudes sexuales no bíblicas, doctrinas y enseñanzas. ¿Qué hacemos con esto? Entramos en pánico, nos escondemos, hablamos. Jesús nos recuerda que todo esto llegará a su fin. Habrá un juicio. La justicia volverá a ser la verdadera medida de lo que está bien y lo que está mal. El mundo se está saturando cada vez más de maldad.
Pero un día esto terminará con el glorioso y poderoso regreso del Señor Jesús y su maravilloso reinado, y todos lo verán. Te animo a que realmente estudies los tiempos. Observa la influencia menguante de Cristo, el cristianismo y la Iglesia en el mundo. Hay muchos informes de noticias sobre gobiernos occidentales aprobando leyes para empujar a los cristianos a los márgenes, y noticias sobre los mismos gobiernos que se esfuerzan por acoger otras opiniones y creencias contrarias a la palabra de Dios. Jesús nos advirtió que todo esto sucedería. Necesitamos prepararnos para el conflicto, la presión y la persecución, pero no deberíamos sorprendernos por todas las noticias anticristianas. Jesús dijo en Mateo 24 que enfrentaríamos una intensa oposición antes de su regreso, y esa es la visión general. Hay tantos informes sobre la codicia y la lujuria. Estas cosas se han normalizado, ciertamente en las redes sociales e incluso en los grandes canales de noticias. El pecado se aprueba, la codicia y el hedonismo se exhiben abiertamente. Pero Jesús nos enseñó cómo enfrentar el aluvión de noticias que promueven estas cosas. Al final, las cosas serán juzgadas por un Dios justo y la justicia será recompensada. La palabra de Dios nos ha dado muchas advertencias sobre lo que vendrá. Como creyentes debemos estar preparados. Las noticias de desastres, guerras y rumores de guerras, hambrunas y pestilencias deberían ser razón suficiente para buscar a Jesucristo aún más, para tener más hambre de Él. Jesús dijo en Lucas 17:34-36, les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. La Biblia nos da una ilustración de cómo sucederá el rapto. No podemos saber quién será arrebatado porque solo Dios conoce el estado del corazón. Pero lo que sucederá es que un esposo y una esposa irán a la cama una noche y uno será tomado mientras el otro se quedará. Dos amigos estarán caminando y hablando, y en un abrir y cerrar de ojos, uno será tomado y el otro será dejado atrás. En todas estas ocasiones, solo la persona pura de corazón será tomada, aquella que vive para Jesús y bajo la guía del Espíritu Santo. No importa si tu esposa ora mucho o tu esposo es un gran donante, cuando Jesucristo regrese, lo único que importará es si tienes una relación con Él. No todos se irán en el rapto. Los no creyentes serán dejados atrás. Algunos creyentes habrán retrocedido y serán dejados, y otros creyentes serán dejados porque tienen secretos que solo ellos conocen y que Dios ve. No puedes permitirte ser ignorante sobre la segunda venida de Jesucristo. Deberías estar esperando con ansias la segunda venida de Cristo, anhelando ser arrebatado en el aire con el Hijo de Dios. Y tenemos esta promesa, la promesa de un lugar en la eternidad y su compañía pura y siempre satisfactoria. Voy a preparar un lugar para ustedes, dijo en Juan 14, y volveré y los llevaré para que estén conmigo donde yo estoy. Mantente vigilante y preparado. Creo que es hora de despertarnos, de estar atentos y listos, porque ya sea que el Señor aparezca en un abrir y cerrar de ojos, o cada uno de nosotros aparezca ante Él en un instante, de una manera u otra, es tiempo de estar listos. El día del Señor está cerca. No queremos ser sorprendidos durmiendo como aquellos en el mundo. La Biblia dice que Él vendrá como un ladrón en la noche. ¿Estarás listo o estarás distraído por las preocupaciones de este mundo? ¿Estarás listo o estarás atrapado en los placeres de este mundo? ¿Estarás listo o permitirás que la ira, la avaricia, la envidia o el pecado te distraigan de lo que realmente importa? Cuando pensamos en la obra de Satanás, a menudo pensamos en posesiones demoníacas y actos extremos de terror. Aunque Satanás a veces actúa de esa manera, su modo principal de trabajo es mucho más sutil.
Su objetivo es tratar de engañarnos e influenciarnos para pecar. Él está completamente satisfecho si puede engañarnos para pecar sin que nosotros siquiera sepamos que es Él. Es como una serpiente en el jardín, lista para atacar. Una vez que muerde, se esconde para que no veamos de dónde viene la mordedura. Debemos tener cuidado con la serpiente escondida en nuestro jardín. Su nombre es Satanás. La primera vez que vemos al diablo intentar engañar a alguien para pecar es al principio de la Biblia, en Génesis 3. En 6 días, Dios creó todo el universo y el séptimo día descansó. Mientras creaba el universo, también creó a Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. No había pecado en el mundo. Solo había una regla para Adán y Eva: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás quería que rompieran esa regla y pecaran. En Génesis 3:1, la Biblia nos dice que Satanás es astuto. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Esto significa que trabaja de manera engañosa. No le dice a Adán y Eva que pequen directamente, intenta engañarlos e influenciarlos para que lo hagan. En lugar de gritarle a Adán y Eva que coman del fruto del árbol, lo hace en un susurro. Vemos el primer intento de Satanás en Génesis 3:3. Pero Dios dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, porque si lo hacen, morirán. Esto es lo que Satanás le dijo a Eva. No le dice a Eva que coma del fruto. Sin embargo, cuestiona a Dios e incluso añade a los mandamientos de Dios. Dios nunca le dijo a Eva que no tocara el árbol. En Génesis 2, Dios solo les dice que no lo coman. Satanás cuestiona a Dios aún más en los versículos 4 y 5, que dicen: la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Llama a Dios mentiroso. El engaño de la serpiente en el jardín funciona, y Eva termina comiendo el fruto, y también su esposo. Necesitamos estar al tanto de la serpiente en nuestro jardín. Puede que no estemos en un jardín literal, pero Satanás está siempre al acecho. El diablo quiere hacer lo mismo con nosotros en nuestra vida. Viene y nos susurra mentiras sobre Dios, intentando que cuestionemos quién es Dios. Nos dice cosas como: nunca serás perdonado o nunca serás amado. Estas son mentiras que vienen de Satanás y del infierno. A menudo, cuando imaginamos al diablo, pensamos en un hombre pequeño y rojo con una cola y cuernos. Incluso podemos imaginarlo susurrando en un oído mientras un ángel susurra en el otro. Sin embargo, Satanás es mucho más engañoso que eso. La serpiente se presenta de diferentes formas para influenciarnos. Puede ser un extraño, un compañero de trabajo, un amigo o un familiar que usa para tratar de hacernos pecar. Utiliza a esas personas para intentar que desobedezcas y vivas una vida malvada. Una forma en que Satanás engaña es tomando un poco de verdad y añadiendo mentiras. Por ejemplo, como cristianos sabemos que tenemos la gracia de Dios. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Satanás usa una pequeña parte de esa verdad, pero luego intenta torcer el resto. Puede intentar que creamos en la gracia ilimitada, enseñándonos que no importa cómo vivamos nuestra vida, ya que tenemos gracia, podemos pecar todo lo que queramos. Sin embargo, eso no es verdad. Usó esta mentira en la iglesia en Roma. Romanos 6:1-2 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En esta escritura, Pablo le dice a la iglesia primitiva que no debemos pecar todo lo que queramos solo para obtener más gracia.
Hemos sido liberados del pecado. Así que, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? De la misma manera que un niño sigue las reglas de su padre por amor, debemos seguir las reglas de nuestro Padre Celestial por amor a él. Satanás intentará que creamos doctrinas que nos agradan en lugar del verdadero Evangelio de Cristo. Debemos tomarnos el tiempo para examinar nuestra propia vida. Hay una serpiente en tu jardín tratando de convencerte de pecar. ¿Quién es esa serpiente disfrazada? Puede ser un amigo, compañero de trabajo o un ser querido. Tómate un momento para reflexionar sobre quién podría estar usando Satanás en tu vida. Después de eso, piensa en qué mentiras está intentando que creas. Quizás sea que Dios no te ama o que a Dios no le importa si pecas. Esas son mentiras. Una vez que identifiques quién es el diablo y qué mentiras está intentando que creas, corre hacia el destructor de serpientes. Después de que Adán y Eva cedieron al pecado, Dios les impuso castigos. Cuando hablaba con la serpiente en Génesis 3, dijo que un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Al hacer esto, el descendiente mataría a la serpiente. Muchos años después, uno de los descendientes de Adán y Eva vino a vivir en esta tierra. Su nombre era Jesús. Por su vida, muerte y resurrección, derrotó a Satanás y aplastó la cabeza de la serpiente. Tómate un tiempo ahora y pide protección al que derrotó a la serpiente. Cuando llegue el momento, solo hay dos destinos donde pasaremos toda la eternidad. Las decisiones que tomamos ahora, la forma en que vivimos ahora, lo que hacemos ahora y el estado de nuestros corazones ahora determinarán el rumbo de nuestras almas después de la muerte. Así que hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Te está llamando a arrepentirte y aceptar el amor que tiene para ofrecerte. Te animo a alejarte de tu pecado y volverte hacia Dios. El placer terrenal que ofrece el pecado no se compara con la alegría eterna que se encuentra en Jesucristo. El diablo busca matar y destruir, pero Jesús viene a traer vida en abundancia. Solo tenemos una vida para vivir y solo tanto tiempo para vivirla. ¿La gastaremos en nuestros propios deseos egoístas o seguiremos el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Viviremos pensando que tenemos tiempo o viviremos para Dios como si hoy fuera nuestro último día en la tierra? Desde la ascensión de Jesús al cielo, ha habido personas que afirman saber cuándo regresará. Incluso algunas personas en la iglesia primitiva pensaban que sabían cuándo volvería Jesús. En los libros de 1 y 2 Tesalonicenses vemos que estaban tan convencidos de que Jesús volvería pronto que muchos dejaron sus trabajos. Casi cada generación de cristianos desde entonces ha tenido personas tratando de predecir la segunda venida de Jesús. Jesús nos dice que no nos enfoquemos en cuándo volverá, porque nadie lo sabe, sino que nos enfoquemos en vivir una vida que honre a Dios en preparación para su segunda venida. Mateo 24, 36, 44 dice: Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría estado vigilando y no habría dejado que su casa fuera robada.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo volvería. En lugar de darles la respuesta que querían, les dijo que nadie lo sabe. Justo después de eso, Jesús dice que su regreso será como en los días de Noé. Alguien podría tomar esto literalmente, pensando que Jesús volverá con un diluvio, como un Noé 2.0. Sin embargo, después vemos que Jesús explica lo que significa en el versículo 38. Nos muestra que, de la misma manera en que la gente no estaba preparada para el diluvio, no estarán preparados para su regreso. Las personas se sorprendieron con el diluvio y también se sorprenderán con el regreso de Jesús. No estarán preparadas. Imagina la sorpresa de la gente en la tierra el día del diluvio. Comían con sus familias, jugaban con sus hijos y trabajaban en el campo. De repente empezó a llover. Primero fue un poco, pero luego llovió más fuerte y más fuerte. El versículo 39 nos dice que no se dieron cuenta del diluvio hasta que los arrasó. Lo mismo ocurrirá con el regreso de Jesús. La gente estará viendo la televisión, comiendo con su familia y jugando en sus teléfonos, y de repente Jesús regresará y llevará a sus hijos a casa. El punto de Jesús no es que haya un periodo de tiempo antes de su regreso llamado los días de Noé, que conduce a su retorno, sino que cuando regrese, la gente se sorprenderá como lo fueron en los días de Noé, cuando llegó el diluvio. Puede que escuches a la gente decir que estamos en los días de Noé, porque el mundo es muy corrupto. Sin embargo, el punto que Jesús intenta hacer en Mateo 24 es que nadie sabe cuándo va a regresar. Así como la gente se sorprendió completamente con el diluvio en los días de Noé, también se sorprenderán con su regreso. La similitud entre los días de Noé y hoy es asombrosa. El pecado está en todas partes. Sin embargo, el mundo no está más corrompido por el pecado hoy que hace 500 años, cuando había esclavitud y constante desenfreno. Aunque el mundo esté corrupto con el pecado, siempre lo ha estado y lo estará hasta que Él regrese. No hubo un día dorado. El único día dorado será en el regreso de Jesús. Mientras el mundo a nuestro alrededor trata de normalizar y aceptar el pecado, que es lo que siempre ha hecho, estamos llamados a ser personas que aman y sirven a Dios y a los demás. En lugar de preocuparnos exactamente cuándo regresará Jesús o tratar de definir si estamos en los días de Noé, Jesús quiere que vivamos una vida de santidad que honre a Dios. Quiere que estemos preparados para cuando Él regrese. La verdad es que, en cierto sentido, viene un segundo diluvio para destruir el pecado y la maldad. Ese diluvio es el juicio de Dios. Todos merecemos ese juicio debido a nuestro pecado y vida imprudente. Sin embargo, Dios nos dio una segunda arca. Esa arca es Jesucristo. Cuando no podíamos acercarnos a Dios por nuestro pecado, Él se acercó a nosotros enviando a Jesús. Jesús vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, murió la muerte que merecíamos y luego resucitó de la tumba, derrotando al pecado, a Satanás y a la muerte. Jesús tomó el juicio que merecíamos en nuestro lugar. Esta arca no es para todos. Tienes que aceptar la oferta para subirte. Aquellos de nosotros que por la gracia de Dios a través de la fe, confiamos en que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Seremos salvados cuando Él regrese. El punto de Jesús es que aquellos que se dan cuenta de lo que hizo por ellos en la cruz vivirán preparados para su regreso. Imagina que alguien muy cercano a ti, tal vez tu cónyuge o tu hijo,